Se calcula que en España al menos 9,7 millones de viviendas necesitan obras de rehabilitación. No obstante, según el Gobierno, solo se realizan una media de 30.000 al año. En este sentido, el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia de la Economía incluye una partida de 6 millones de euros para la regeneración urbana que se llevará a cabo hasta 2023. En este vídeo te vamos a contar en qué consisten estas ayudas de rehabilitación de viviendas. Objetivos de las ayudas para la rehabilitación de viviendas. La necesidad de rehabilitación de los edificios pasa por la mejora de su eficiencia energética y la reducción del impacto medioambiental del sector inmobiliario. Así pues, se busca atraer la ejecución de obras de rehabilitación en viviendas unifamiliares y edificios de tipología residencial colectiva, pero también de barrios y colectividades. ¿Con qué presupuesto cuenta? Para esta tarea, el Gobierno español va a movilizar hasta 5.520 millones de euros para destinarlos a la rehabilitación y promoción del alquiler social. En total, 2.970 millones de euros serán para 510.000 actuaciones de rehabilitación residencial y otros 1.100 millones irán a avales para comunidades de propietarios. En este sentido, el Gobierno subvencionará el coste de hasta el 100% de obras de rehabilitación en barrios, edificios y viviendas que ayuden a minimizar el impacto en el medio ambiente. Este 100% requiere que la reforma consiga una reducción suficiente del gasto en energía no renovable. Ahora bien, el Real Decreto que lo regula establece como límite unos 1.000 euros por solicitud. Sin embargo, en el BOE se incluye que para las viviendas unifamiliares este límite será de 12.000 euros y para las comunidades de propietarios de 8.000 por vivienda. Por otro lado, cuando se trate de edificios enteros, la subvención irá a parar a la comunidad, con un mínimo del 40% de inversión y un máximo del 100%. En este caso se dedicará sobre todo a la rehabilitación de envolventes, es decir, las fachadas y las cubiertas, así como calderas comunes de alta eficiencia y la inclusión de instalaciones fotovoltaicas. ¿Cuáles son los requisitos para optar a las ayudas de rehabilitación? Más allá de los requisitos que establece cada comunidad autónoma, en términos generales los requisitos para optar a las ayudas de rehabilitación de vivienda son un poco distintos según el tipo de vivienda. Si hablamos de viviendas unifamiliares, aisladas o pareadas, estas deben haber sido construidas antes de 1996. Deben ser el domicilio habitual y permanente, aportar el consiguiente informe técnico de mejora con fecha anterior a la solicitud y que éste sea acorde al Código Técnico de Edificación. En el caso de las viviendas en comunidades de vecinos, también su fecha de construcción debe ser anterior a 1996. Sin embargo, suma como requisito para optar a las ayudas la rehabilitación que al menos el 70% de la superficie construida sea sobre rasante, al menos el 50% de las viviendas sean domicilio habitual y se presente el informe técnico de acuerdo a las normas comunitarias. ¿A quiénes van a beneficiar las ayudas? Bien, este tipo de ayudas van a beneficiar a numerosos colectivos, por ejemplo, a los propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus viviendas, bien sean personas físicas o bien que tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. También beneficiarán a las administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las administraciones públicas propietarias de los inmuebles. En el tercer caso, a las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios. También a las sociedades cooperativas y a los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, a las empresas constructoras o arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que acrediten dicha condición, y por último a las empresas de servicios energéticos. ¿Cómo se decide qué porcentaje se subvenciona? El importe de las ayudas a la rehabilitación de viviendas se calcula sobre la eficiencia energética conseguida. En este sentido, se espera cubrir con subvenciones del 30% la rehabilitación de elementos aislantes de las viviendas y edificios. Por otro lado, el plan gubernamental incluye también una partida para subvencionar el 100% del documento técnico previo de análisis del potencial de mejora del edificio y vivienda. Y ya por último, para incentivar la demanda de proyectos de rehabilitación, el Gobierno incluye en el plan de ayudas a la rehabilitación de viviendas importantes beneficios fiscales en la declaración de la renta para los propietarios individuales, que contemplarán, entre otras medidas,
un 20% de deducción si se reduce un 7% la demanda en climatización debido a las obras, y un 40% de deducción en el IRPF si la reducción es del 30% o consigue un AA o una B en la certificación energética. Por otro lado, en el caso de propietarios que afronten las mejoras como comunidad, se conseguirá una deducción del 60% si reduce un mínimo del 30% el consumo energético no renovable o consigue un certificado energético A o B. Plazos. En este punto debemos recordar que estas ayudas están contempladas tras la modificación del Plan de Vivienda 2018-2021 debido a los efectos de la pandemia. Y es que las ayudas de rehabilitación de viviendas están supeditadas con los fondos europeos para la recuperación post-COVID. Así, el Gobierno amplía el plazo de concesión de ayudas hasta el 31 de diciembre de 2022. Ahora, el plazo para ejecutar las obras de rehabilitación es de 24 meses desde la concesión de la subvención y de 26 meses en las comunidades de vecinos con más de 40 viviendas. Por último, recordar también que las solicitudes de las subvenciones se deben realizar antes de iniciar el proyecto de reforma.